Esta ponencia del día de hoy se llama De las estrellas a la composición química del ADN. Y es que, aunque muchas veces ustedes tal vez lo lleguen a pensar, sí, las estrellas, su composición tiene una relación directa con nuestra composición genética, en este caso con el ADN, el ácido desoxirribonucleico. ¿Qué? ¿Eso es normal? Sí. Siguiente, por favor. Bien, los ejes temáticos van a ser la introducción, en donde hablaremos un poco de historia y vamos tal vez a adentrarnos un poco en las ramas de la biología, en este caso la genética, la astrofísica y la historia. En segundo lugar, hablaremos de algo llamado nucleosíntesis estelar, el cual es un concepto que busca explicar ciertos procesos físico-químicos que suceden en las estrellas y hablaremos de ellos más tarde. La formación del sistema solar y por último, no el origen de la vida, sino más bien unas hipótesis. En este caso son dos hipótesis bastante conocidas, pero pues no hay un origen exacto de la vida, no hay un momento puntual en el tiempo y en el espacio en donde se sepan dónde comenzó puntualmente la vida. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, ustedes, ¿qué pueden apreciar aquí? ¿Qué pueden ver ustedes? Bueno, aquí no se puede ver lastimosamente por el contraste, pero ¿ustedes qué logran ver en esta imagen? La humanidad, pero ¿será que es la humanidad del siglo XXI? No, hay otro que no le pasa. ¿Qué otro? Digamos que aquí ustedes están viendo esto. Ya los humanos están cocinando los alimentos para una mejor digestión. Aquí hay como un tipo de ganado a su alrededor. Ya hay alguna vegetación seguramente dominada por el ser humano. Y pues ya ellos estaban aquí señalando al cielo, preguntándose tal vez qué había más allá de su realidad cercana. Entonces, esta imagen podríamos tal vez posicionarnos en aproximadamente de 10.000 a 12.000 años en el pasado, en donde el ser humano no usaba el conocimiento tal vez para aprender nuevas cosas, sino ¿para qué? ¿Para qué servía el conocimiento en el pasado? Para sobrevivir. El ser humano antiguo no estaba pensando en ver TikTok, en estar viendo frutinovelas, sino que pensaba más bien en cómo sobrevivir, en cómo adaptarse a su medio ambiente para poder subsistir. Siguiente, por favor. Hoy en día sabemos que el ADN es una sustancia la cual se encarga de guardar nuestra información genética y transferirla a las siguientes generaciones, y claro, esta información se puede ver afectada tal vez por las condiciones, por las experiencias, por las enfermedades, pero pues en pocas palabras, el ADN es una molécula en el interior de las células, específicamente en su núcleo, al menos en las células eucariotas, que contiene la información genética necesaria para que las personas y la mayoría de organismos se desarrollen y crezcan. Estamos viendo aquí las fases de la división celular y pues aquí vemos un poco lo que es la estructura del ADN, que primero empieza con los nucleótidos, después esas uniones de nucleótidos formando series, forman lo que se conoce como genes. Esos genes se enrollan como un tipo de yoyos llamados histonas. El conjunto de histonas forman los cromosomas y pues en los cromosomas se encuentran condensados en el núcleo celular. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a posicionarnos en un momento de la historia bastante crucial para la biología y para la astrofísica, que es el siglo XIX. Este hombre que ustedes estaban viendo aquí estaba de borrachón diciendo que el ser humano nunca iba a saber de qué estaban compuestas las estrellas. ¿Por qué? Porque no podemos ir a una nave espacial con un tubo de ensayo y meter una muestra de estrella en un tubo de ensayo. Y también se pensaba que el material hereditario no residía en lo que conocemos como ADN, sino que residía en algo llamado proteínas, las cuales tenían una composición o una estructura hasta cierto punto compleja, y pues se pensaba que al ser complejas podían guardar la información genética para que ésta pudiera pasar de generación en generación. Y por último, la tercera idea previa en esta época es que se pensaba que las estrellas estaban compuestas del mismo material exactamente en su proporción con las estrellas, con la Tierra. Entonces, aquí tenemos estas tres ideas que seguramente vamos a irnos desmontando con el pasar de la conversación. Siguiente, por favor. Todo empezó con esta persona, Friedrich Schiller. El hombre, después de haberse graduado de médico, él dijo, voy a estudiar un poco más la célula, porque es que la célula, en aquellos tiempos, digamos que no se conocía muy bien como se conoce hoy en día. Y tampoco se conocía muy bien
esa sustancia que hoy conocemos como ADN. ¿Y qué hizo el hombre? El hombre dijo, no, voy a estudiar la sangre para ver las células y centrarme un poco mejor en el núcleo. Entonces se dirigió a una universidad en Alemania, cercana a donde él estaba investigando, y le dijo a los médicos, en medio, bueno, no la hicieron así, pero para contar una manera divertida, pues prácticamente el hombre fue a pedir vendajes llenos de pus. Sí, así como lo escuchan. O sea, esa sustancia que pues algunas veces puede tal vez darnos asco por la presencia de una infección en nuestro cuerpo, pues el hombre necesitó de esa sustancia impregnada en una venda para poder estudiar la composición. Y aquí empezó a estudiar los glóbulos blancos y él pudo detectar que en la célula había una sustancia la cual tenía una acidez, era de naturaleza ácida. Quiero decir que su pH, su potencial de hidrógeno, estaba por debajo de 7. Y también se dio cuenta de que esa sustancia contenía un elemento químico que no contenían las proteínas, y ese era el fósforo, la letra P en la tabla periódica. Y a esa sustancia le llamó la nucleína. ¿Por qué? Porque se encontraba en el núcleo de la célula. Siguiente, por favor, Valen. De 50 años después, en 1919, Philius Levin, el cual fue un biólogo, un científico de origen ruso, el hombre ya empezó a estudiar un poco mejor esa estructura física de esa sustancia desconocida y se dio cuenta de que esa sustancia tenía 3 grupos muy importantes, los cuales eran los fosfatos, los azúcares y 4 bases nitrogenadas. Entonces, ¿ustedes qué elementos químicos ven acá? En estas estructuras. Hidrógeno, oxígeno, el fósforo, el nitrógeno. La famosa, hay unas siglas llamadas CHOP, algo así que busca resumir esas palabras. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, creo que se llaman CHOP, algo así, es como un tipo de siglas para reducir toda esa cantidad de palabras. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos ya algo muy interesante, y es que ya conocíamos la composición química. ¿Qué elementos químicos están presentes en el ADN? Entonces, ya dando un salto a la astronomía, a la astrofísica, había una herramienta importantísima que, para, en resumidas cuentas, explicarlo, se llamaba espectroscopía, ¿sí? La observación de la luz, porque la luz es el mejor mensajero de todo el universo. No hay nada que comunique mejor la información que lo que conocemos como luz. De esta vuelta. Es muy buena comunicando cosas desde cosas muy lejanas. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que pues, los astrónomos se dieron cuenta de que cuando estudiaban fuentes de energía con un gas entre el observador y esa fuente de energía, los átomos de ese gas empezaban a robar partes de la luz que pasaba a través de ellos. ¿Por qué? Porque los electrones, para poder excitarse, para poder moverse, necesitan fragmentos de luz. Porque la luz que ustedes ven aquí blanca es una combinación de todos los colores. Entonces, imagínense a los electrones como niños inquietos y a la luz como el dulce. Si ustedes a los niños le dan dulce, que le dan luz a los electrones, pues ellos se van a volver cada vez más inquietos. Y lo mismo sucedía con estas partículas pertenecientes a los átomos. ¿Qué sucedía? Cuando un electrón agarraba luz, la luz que le llegaba al observador no era totalmente el arco iris, sino que le llegaba el arco iris menos unas fracciones. Esas partes negras que se comían los electrones se conoce como espectro de la absorción, ¿sí? ¿Cuáles partes de la luz tomo yo para hacer mis cosas como electrón? Pero ¿qué pasa? Cuando el electrón ya deja de recibir luz y empieza a medirla de lo excitado que está, de lo, movido que está, empieza a botar luz. Pero esa luz no la bota en forma blanca y en los colores del arco iris, sino que empieza a botarlos en cuáles luces, en las partes de la luz que él, previamente había agarrado para él, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? No todos los elementos químicos son iguales, y eso ustedes lo pueden ver aquí en esta tabla periódica de los espectros de emisión. Por ejemplo, aquí tenemos el hierro, emite más que todo en el verde, el hidrógeno tiene muy poco espectro de emisión. Entonces, gracias a esto podemos saber que no todos los elementos son iguales. Siguiente, por favor. Miren, esta mujer que ustedes ven aquí, Cecilia Payne, en su tesis doctoral en 1925, ella, a través de un análisis matemático y de luz, demostró, no le quisieron creer, no sé por qué, tal vez por el contexto histórico, las mujeres no eran muy bien vistas realizando descubrimientos científicos, pues se dio cuenta de que las estrellas que nosotros vemos, esos puntos chiquiticos que en realidad son gigantescos, están compuestos mayormente por helio y por hidrógeno. Pero claro,
esa es la tesis doctoral. Fue publicada en las monografías del Observatorio de Harvard. Era una mujer muy inteligente. Y pues en aquellos tiempos, digamos que fue minimizado ese descubrimiento que hizo, pero por el contexto social. Siguiente, vale. Pero entonces, si las estrellas están compuestas mayormente por hidrógeno y por helio, entonces, ¿de dónde salen los demás elementos del ADN? No hay una explicación aparente. Siguiente. Siguiente. Para eso tenemos que hablar de algo llamado nucleosíntesis estelar, y cuál es un proceso mediante el cual los núcleos de los elementos químicos se empiezan a formar en el centro de las estrellas, debido a las condiciones de temperatura y altas presiones. Entonces, vayámonos al pasado, pero no a la época de Chaplin, sino a 400 millones poco después del Big Bang. ¿Qué sucedía? Las estrellas ahí no existían solamente nubes moleculares. ¿Por qué? Porque imagínense el universo como si fuera una olla de presión de nuestra corona. ¿Qué pasa con la olla de presión cuando está muy caliente? ¿Qué pasa con las partículas? ¿Se mueven rápido o se mueven lento? Se mueven bastante rápido. ¿Por qué? Porque eso ya está dando calor. Empiezan a moverse bastante, desarrollan mucha energía cinética. Pero ¿qué pasa si usted por alguna razón usted es Harry Potter y puede hacer magia y extender o aumentar el volumen de esa olla? ¿Qué va a pasar con las partículas? Van a tener menos choques. Eso va a hacer que el calor disminuya. Y así pasó con el universo. El universo, a medida que se fue expandiendo, se fue enfriando. Y eso provocó que se formaran nubes moleculares de hidrógeno. Esas nubes, siguiente por favor, esas nubes se empezaron a compactar en centros de gravedad, formando así unas estructuras llamadas protoestrellas, o también conocidas como estrellas en formación. A medida que la gravedad iba concentrando toda esa masa en su interior, pues ¿qué sucedía con el centro? Primero la presión y la temperatura ascendían. ¿Por qué? Porque las partículas estaban más pegadas. Imagínense el centro de una estrella como una buceta en hora pico direccionada a Atalaya. Va llena, ¿verdad? Va bastante llena. ¿Y ustedes cómo sienten la temperatura de una buceta cuando va muy llena? Horrible, fastidioso, ¿no? Qué fastidio. Bastante caluroso. Y así es como se siente en el centro de las estrellas. Porque las condiciones de presión, ¿sí? Cuando nosotros nos pegamos mucho a la gente, pues tampoco nos gusta mucho la buceta, pues hace que el ambiente sea bastante caluroso. Sígueme por favor. ¿Qué pasa? Para que una estrella se vuelva estrella, para que una protoestrella se vuelva estrella, tiene que alcanzar al menos el 8% de la masa de nuestro Sol, o 80 veces la masa de Júpiter, y tiene que conseguir una temperatura en 10.000 grados Kelvin en su centro. ¿Para qué? Para que pueda hacer algo llamado reacciones nucleares, mediante el cual se crean los nuevos átomos, los nuevos elementos. El colapso debe comprimir el gas a densidades lo suficientemente altas para vencer la repulsión natural de los núcleos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el núcleo de hidrógeno que tiene un protón. ¿Y ustedes creen que los protones se atraen o se repelen? Se repelen, ¿por qué? Porque las cargas iguales se repelen. Entonces, imagínense qué tan fuertes deben ser las condiciones en una estrella para que las partículas se choquen. Ahora, ¿qué sucede? A medida que la estrella se va calentando en su interior, empieza a fusionar hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es el hidrógeno es el elemento más sencillo que existe y es el más ligero. Entonces, cuando ustedes empiezan a unir núcleos, cuando ustedes empiezan a unir núcleos ligeros, se empiezan a formar núcleos más pesados. Ustedes empiezan a unir el hidrógeno y se van a formar los primeros átomos de helio. Pero si ustedes fusionan helio, pueden conseguir carbono, oxígeno, neón y magnesio. Pero aquí hay algo muy interesante. Y es que hasta este punto ya conocemos el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, y falta algo muy interesante que es el fósforo para poder entender si en las estrellas se forma totalmente el material del ADN. ¿Qué sucede? Las estrellas ya en su momento final, ya aproximadamente en este momento, cuando ya tienen bastante temperatura en su centro, empiezan a formar el sodio, el silicio, el azufre, el ar que es argón, perdón, sí, el argón. Y el K es cadmio, ¿no? Bueno, entre esos elementos se empieza a formar el fósforo. Perdón, sí, el calcio. No, es sí. Y pues, ¿qué sucede? Quiero un voluntario, profesor Carlos, no sé qué mamá de algo. Imaginemos que yo soy una estrella. Bueno, que los dos aportamos al funcionamiento de una estrella. Yo hago la gravedad y usted hace
la presión que genera la reacción nuclear es porque cuando la estrella hace reacciones en su centro, empieza a emitir energía hacia todos los lados. Entonces, la estrella busca expandirse y la gravedad empieza a chiquitarla. Entonces, entonces, choquemos. Las estrellas constantemente están en un equilibrio hidrostático, se llama eso, donde la presión de la gravedad y la presión de las reacciones nucleares están igualadas. Pero ¿qué pasa cuando se acaba todo mi combustible y yo dejo hacer reacciones? ¿Quién va a ganar la lucha? La gravedad. Y muchas veces, cuando la gravedad gana, esa estrella implosiona. Toda la materia se concentra en su centro y algunas veces no puede aguantarlo y explota. ¿Cómo? Lo que conocemos como supernova. Siguiente, Valen. Siguiente, por favor. O sea, muéstrate. Algo así es una simulación de una supernova. Ese puntico que usted ve en todo el centro es lo que se conoce como el remanente o el cadáver de la estrella. Y eso es lo que estamos viendo ahorita con el profesor Carlos. Las reacciones buscan una fuerza hacia afuera y la gravedad una fuerza hacia adentro. Cuando este combustible se agota, ¿qué va a suceder? Se va a colapsar, no va a aguantar y va a explotar bastante en forma de supernova. En esa explosión se forman elementos supremamente pesados, más pesados que el hierro, porque las estrellas no pueden fabricar naturalmente elementos más pesados que el hierro. Solamente es por dos fenómenos bastante conocidos que son las supernovas y algo llamado colisión de estrellas neutrones, pero pues no hablaremos de eso. Siguiente, por favor. Ahora, hay algunas estrellas que son tan masivas, tienen tanta masa en su cuerpo, en su forma, que pues cuando se compactan son tan pesadas que ni siquiera digamos, el núcleo puede soportarlo y colapsan en algo que conocemos como agujero negro, en donde nada puede escapar de ese cuerpo, de esa región del espacio conocida como agujero negro. Siguiente, por favor. Ahora la formación del sistema solar. Siguiente. Ya vimos que la supernova explota, y cuando explota, todo ese material que se formó, el hidrógeno, el helio, el oxígeno, el fósforo, ya está disuelto en todo el espacio. Pero resulta que volvemos al comienzo. De esa nube que se formó por la supernova también se empiezan a crear estrellas más chiquiticas, unas estrellas fijas, y empiezan a formarse sistemas planetarios. Parecido a lo que ustedes ven aquí. No les puedo mostrar una foto de nuestro sistema solar en formación porque eso sucedió hace aproximadamente 4.500 millones de años. Pero sí les puedo mostrar esas fotos capturadas por el Observatorio Austral de Europa. Esto que ustedes ven aquí es prácticamente un sistema solar en formación. En su centro está la estrella y a su alrededor, miren quién está. Están los planetas. ¿Por qué? Porque a medida que la estrella colapsa, siguiente por favor, Valen. A medida que la estrella colapsa, no toda la materia de esa nube empieza a colapsarse en la estrella, sino que queda como un tipo de residuo. Y en esos residuos se encuentran gases y se encuentran polvos, ¿sí? Carbonos, metales, silicatos, y pues todo eso se empieza a amontonar por gravedad en distintos puntos alrededor de la estrella. Entonces eso con el pasar de los años, de los millones de años, pues ¿en qué van a terminar? En los planetas. Los planetas se formaron como un residuo de la formación de nuestra estrella rey, que es el Sol. Entonces de aquí ustedes lo pueden ver. Todo el polvo que se condensa se forman asteroides, planetas, lunas, y los cuerpos gaseosos, pues cuando se compactan se vuelven helados, se vuelven hielo, y eso se conoce como cometas. Siguiente, por favor. Ahora ya con la formación de la Tierra, pues vamos a hablar de unas hipótesis de cómo pudo haber surgido la vida. Ojo, ya aquí concretamos la idea de la charla, que era mostrar cómo se formaban los elementos del ADN en las estrellas. Pero entonces miremos esto de manera corta, en donde vamos a hablar de las condiciones primitivas de la Tierra. En el león ádico, que se le llama ádico porque ádico viene de Hades, no sé si conozcan a Hades. ¿Quién vio Hércules cuando era niño? ¿Quién se acuerda de Hades? Era el dios de qué? Del inframundo, del caos. El sistema solar en su comienzo se consideraba un caos porque no había un orden establecido, tal vez como parece ser hoy. Entonces la Tierra era muy violenta, tenía mucha actividad volcánica y muchos relámpagos y rayos cayendo en su superficie. Sígueme, por favor. Esto, digamos que acompañado del agua caliente y de algunas moléculas inorgánicas, pues hizo que esto, más las condiciones ambientales de los factores del planeta, pues se empezaron a formar moléculas complejas orgánicas. ¿Como cuáles? Como los lípidos, los aminoácidos y los nucleótidos. Y pues esas moléculas orgánicas primordiales fueron resultado de las
de la interacción de las condiciones ambientales con los compuestos presentes en el agua. Y también tenemos, esta teoría se conoce como la sopa primordial, como una sopa. Y tenemos otra llamada la panspermia cometaria. Aquí en la aterraría la idea de que la vida viene del espacio y no de nuestro planeta. Podría ser. ¿Por qué? Porque esta hipótesis plantea que los primeros organismos vivos, o al menos, digamos, su composición orgánica, vino incubado en cometas, que cuando estallaron con la Tierra, se estrellaron, pues todo eso se empezó a esparcir en el agua, digamos que sí, porque en la Tierra la vida no pudo haber surgido, se sabe que la vida tuvo que haber surgido en el agua. Entonces estos cometas sí cayeron, tuvieron que haber caído en el agua y pues hayan dado esos compuestos. Ahora ustedes me dirán, sí, pero es que el impacto, el calor del impacto puede derretir o puede afectar en la estructura química de esos compuestos. Pero seguramente esos cometas cayeron fuera del agua. Saben que el agua, por más que esté cayendo, pues funciona también como, no recuerdo la palabra, pero funciona como un tipo de sustancia que enfría otras sustancias. Refrigerante. Gracias, Osaimar. El agua es un refrigerante por naturaleza. Entonces, cuando algo viene con mucha velocidad, como cuando uno se tiene en una piscina, de manos abiertas, como forma de plancha, pues sale quemado. Eso es lo mismo que sucede con los meteoros. Pero claro, seguramente los organismos vivos o sus compuestos pues aguantaron este golpe. Siguiente, por favor. ¿Y cuál es la evidencia más antigua? Ojo, esta no es la primera forma de vida, esta es la evidencia más antigua que tenemos de la vida en la Tierra y son los estromatolitos, los cuales son, digamos, una estructura con una apariencia rocosa formada por el apilamiento de muchas bacterias conocidas como cianobacterias hace aproximadamente de 4.000 a 3.900 millones de años. La vida es supremamente antigua en nuestro planeta. Pero claro, esas bacterias se iban acumulando formando ese tipo de estructuras y cuando ellas morían, pues dejaban esa estructura que parece una roca. Y pues el mundo está plagado de ellas. Lo pueden encontrar en muchos lugares. Siguiente, por favor. Como conclusión, la existencia de la vida podría decirse, al menos de manera superficial, que es el producto de varios procesos físico-químicos y astrofísicos que fueron sucediendo con el pasar del tiempo y que no necesariamente fueron lineales, sino que más bien fue como una red de procesos complejos que con el pasar del tiempo dieron a luz lo que conocemos como vida, lo cual es pues el conjunto de todos los organismos que tienen células que se pueden reproducir, se pueden nacer y morir, y pues aquí hay una bonita imagen de no todo lo que es la vida, pero sí algunas cosas que están tal vez conocidas por nosotros en el ambiente educativo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta honesta? No importa si no la sé responder. Quiero alguna pregunta relacionada tal vez a los procesos para crear elementos relacionados tal vez, ¿no? Jordan. Porque naturalmente las estrellas creo que naturalmente no pueden producir más allá de Hierro. Porque, buena pregunta, porque es que las estrellas, cuando compactan los núcleos, lo que hacen es pegarlos para, digamos, disparar energía a su entorno. Es por eso que ellas brillan, porque los rayos gamma que se forman en su centro, pues a medida que van, digamos, interactuando con las partículas y llegan a su superficie, pues estos rayos gamma han perdido la suficiente energía para que su longitud de onda no sea tan chica y sea más bien alargada para que se pueda ver en la luz visible. Pero, claro, ¿qué pasa con el hierro y con el litio? Son elementos tan pesados que para fusionarlos no se emite energía, sino que más bien se absorbe. Y la estrella no tiene manera de cómo absorber energía en su núcleo, sino solamente de expulsarla. Entonces, cuando llega al hierro, pues simplemente no puede emitir más energía, no puede empujar las estrellas afuera, entonces la gravedad gana. Entonces, es por eso que los elementos más pesados que el hierro y que el litio se forman es en las supernovas y en las estrellas de neutrones, en las colisiones. ¿Otra pregunta? Sí, hay una frase que está muy prostituida de Carl Sagan que dice que somos polvo de estrellas, pero lo que él realmente dijo, tengo entendido, es que somos material cósmico. Lo que pasa es que llegó algún poeta diciendo que no, es que somos polvo de las estrellas, pero sí, en pocas palabras sí, pero digamos que la verdadera frase creo que fue somos material cósmico, sí. Muchas gracias.
Y por último, para finalizar este primer día del seminario, tenemos unas palabras de cierre a cargo del director del programa. Sí, Valentina, somos familia de Haití.